Buenas tardes a todos. Vamos a proceder a comenzar a la mesa de iniciativas innovadoras en enfermedades raras. Mi nombre es Miguel Ángel Colmenero. Soy gerente del Hospital Virgen Macarena en este momento, de afición y de profesión internista del mismo hospital. He estado viendo todo lo que es el Congreso y la verdad es que me ha parecido muy interesante y yo creo que esta mesa es tremendamente enriquecedora y espero que sea provechosa para todos ustedes. Quisiera agradecer a los organizadores del Congreso su amable invitación y por supuesto a los ponentes por estar en esta mesa. Nos acompaña Carlos Luis Herrando, jefe de servicio de anestesia en el Hospital Camminses de Ibiza, que nos va a hablar de anestesia y enfermedades raras. Posteriormente, Neboa, lo he dicho bien, responsable del área de economía de salud de Weber, que nos va a hablar del proyecto Fitness. Seguidamente, Belén Pérez, del Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares, del Ciber de Paz, que nos va a hablar del cribado genético de enfermedades raras. Y por último, Jordi Cruz, que nos va a hablar de la Casa de Sofía como centro de innovación. Lo primero que quería hacer era transmitir un mensaje del presidente de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación, que me ha dicho que salude de su parte y que agradezca el hecho de que se haya invitado un anestesiólogo a este tipo de ponencias, porque los anestesiólogos en general somos relativamente desconocidos, porque siempre estamos escondidos en el quirófano o en la UCI, pero si estamos escondidos en el quirófano, más en el tema de enfermedades raras, que puede parecer que como que ya ahí no estamos absolutamente. Y esto lo podemos ver si analizamos, cogemos un buscador, por ejemplo Google o PubMed, y hacemos una búsqueda bibliográfica. Si ponemos el término anestesia, por ejemplo, salen cientos de miles o millones incluso de referencias bibliográficas. Si empezamos a combinar términos, cuando combinamos anestesia y enfermedades raras, ya la búsqueda se restringe mucho. De hecho, una búsqueda con filtro entre los años 2011 y 2021 que hice personalmente y me molesté en ver los primeros 100 títulos, aunque salen 978 resultados, de ellos relación directa con el hecho de anestesia o tratamiento anestésico de los pacientes y enfermedades raras apenas eran 100. Con lo cual, una cosa que podemos pensar al ver este tipo de resultados es que quizá el anestesiólogo no tenga tanta relación con las enfermedades raras, con lo cual, ¿qué hace aquí un médico raro hablando de enfermedades raras? No tendría mucho sentido. Sin embargo, nuestro papel con este tipo de pacientes es más amplio de lo que se puede imaginar. Me he permitido poner la frase que aparecía en el programa del presidente del Congreso, en el que habla de los porcentajes de diagnóstico precoz, de retrasos en el diagnóstico, etcétera, etcétera. Fijaros que oscilan entre el 20, 34 o la mitad, 50% de los pacientes con demoras en el diagnóstico, con incluso pacientes sin diagnóstico al final. Sin embargo, intuitivamente nosotros calculamos que de los pacientes con enfermedades raras, entre el 75 y el 85% van a sufrir un procedimiento quirúrgico y por lo tanto van a ser sometidos a una anestesia. Con lo cual, simplemente con esta deducción ya es, le viene a la cabeza a cualquiera que el contacto de los anestesiólogos con los pacientes que tienen enfermedades raras va a ser muy frecuente. Y, por ejemplo, estos pacientes se pueden someter a cirugía o a procedimientos por diferentes motivos. Por ejemplo, toma de muestras para diagnóstico, para exploraciones. Hay algunos que tienen defectos o anomalías producidos por la enfermedad que habrá que reparar quirúrgicamente. Otros pueden tener complicaciones. Se puede hacer correcciones anatómicas que pueden ser bien en el recién nacido o en el niño o en el adulto, de cualquiera de los órganos. Y también estos pacientes obviamente pueden tener las enfermedades quirúrgicas ordinarias. Cualquier paciente, aunque tenga una enfermedad rara, puede tener su apendicitis, puede tener su infección de vesícula y tiene que ser operado de esto. ¿Qué problemas nos encontramos los anestesiólogos con el paciente que tiene una enfermedad rara? Pues son de diverso tipo. Depende mucho obviamente de la enfermedad, del tipo de proceso que sea, de la patología subyacente, si tiene alteraciones metabólicas o no, si tiene alteraciones en el manejo por parte de sus órganos de los fármacos y también problemas anatómicos. Por ejemplo, podemos encontrarnos problemas con los medicamentos que lleve el paciente que pueden tener interacciones con los anestésicos. Podemos encontrarnos problemas con los fármacos anestésicos propiamente dichos. También con alteraciones anatómicas peculiares. Por ejemplo, sabéis que cuando nosotros hacemos anestesia general solemos utilizar dispositivos para manipular la vía aérea superior
Y en estos pacientes algunos pueden dar dificultades para este tipo de manejo. También pueden tener alteraciones raquídeas, alteraciones cardíacas, de cualquier órgano, como bien sabéis. También de la función, como decía antes, y muchos de ellos tienen alteraciones neurológicas o mentales que hace que su manejo pueda ser complicado. Sobre todo pacientes con graves deficiencias mentales precisan unos procedimientos previos a la anestesia general para poder, ni siquiera, por ejemplo, yo me he encontrado con algún caso y hemos tenido problemas incluso para sacar al niño, el niño que pesaba 100 kilos, del coche para llevarlo al quirófano. No quería ni siquiera salir del coche, porque ya el tema de haber estado en algún hospital ya le daba cierto reparo, le daba cierta aprensión o cierto miedo que hacía que tuviéramos que hacer algún procedimiento previo a introducirlo en el área quirúrgica. Y, por supuesto, también tenemos que saber qué tipo de intervención. La dificultad máxima se nos aparece cuando tenemos un procedimiento quirúrgico urgente. Ante un paciente que nos llega con un diagnóstico de una enfermedad rara, que el anestesiólogo puede saber en qué consiste esa enfermedad rara o puede no saberlo, con lo cual ahí la posibilidad de cierto tipo de complicaciones se puede multiplicar. Puedo hablar un poquito de mi experiencia al respecto. Esto es agua, no es una cerveza. Yo tengo casi 30 años en la profesión de anestesiólogo, antes fue médico de familia, y me habré encontrado, que yo sepa, porque como sabéis hay muchos casos sin diagnosticar, unos 10 pacientes con una enfermedad rara que estaba diagnosticada. En unas, más o menos llevo ahora unas 10.000 anestesias, porque por desgracia empecé a contarlas desde el principio y ahora sé que llevo más o menos 10.000 procedimientos anestésicos. Sin embargo, un anestesiólogo pediátrico, por la mayor frecuencia de las enfermedades raras, en el caso de la anestesia pediátrica de los niños, se puede haber encontrado en toda su experiencia, si tuviera también 10.000 casos como yo, unos 30 pacientes con la enfermedad rara. Y el anestesiólogo más experto en una enfermedad rara sería el que trabaja en un hospital, en una clínica, en la que se tratan sobre todo pacientes de determinada enfermedad rara, pero son muy poco frecuentes. Que yo sepa, hay algún hospital monográfico que trata pacientes con enfermedad de Duchenne, por ejemplo, en Holanda, y pocos más. En España creo que no hay ninguno que trate ninguna patología monográfica, pero no estoy seguro. También los anestesiólogos tenemos un par de enfermedades raras que son específicas de la anestesia. Bueno, una no tan específica, que es la deficiencia de colinesterasa plasmática, y otra que sí que es bastante específica de la anestesia, que entra dentro de los síndromes de hipertermia, que es la hipertermia maligna, que se desencadena según si se inyectan determinados tipos de fármacos que nosotros utilizamos durante el periodo perioperatorio. No voy a entrar en detalles porque sería muy extenso explicarlo, pero puede ser interesante. En este sentido, yo entré en contacto un poco de casualidad hace ya casi 10 años con Orphan Anestesia. Orphan Anestesia es un grupo de trabajo de la sección de anestesia pediátrica de la Sociedad Alemana de Anestesiología y Medicina de Cuidados Intensivos. El proyecto inicial con el que salió este grupo fue para desarrollar un catálogo, una base de datos de las enfermedades raras y cómo se debían tratar desde el punto de vista de la anestesiología y de los cuidados intensivos. Entonces, un poco, voy a dar unas pinceladas de la historia. El proyecto comenzó en 2011. Está la página web por si estáis interesados, aunque luego sacaré las direcciones de correo electrónico al final. Como digo, fue fundado por este grupo de trabajo de la Sociedad Alemana y posteriormente entraron también a trabajar en conjunto la Sociedad Europea de Anestesiología Pediátrica y se relacionaron también con Orphanet, el portal de enfermedades raras. Pero es muy difícil, yo he entrado en Orphanet y es muy difícil encontrar el link a Orphan Anestesia, aunque está. Y, por supuesto, también han colaborado médicos especializados de todo el mundo, porque luego os comentaré cómo se elaboran las fichas de las enfermedades raras en relación con la anestesia. En 2014 se inició la publicación en una revista científica de algunos de las enfermedades raras en relación con la anestesia, tipo revisión, la revista alemana de anestesiología. En 2016 se introdujo la tarjeta de seguridad del paciente, es un poco como las tarjetas que llevan los pacientes cuando tienen alergias. En este caso, la tarjeta está diseñada para que el paciente escriba, o el médico escriba, la enfermedad rara que sufre este paciente, de manera que, con un link a la página web, para que cuando vaya a un hospital en el que el anestesiólogo puede o no tener experiencia con ese tipo de enfermedad, busque la enfermedad que tiene y sepa cómo tratar a ese paciente o cómo no tratarlo, que ambas cosas se pueden dar. Actualmente llevamos desarrolladas más de 200 recomendaciones, es decir, más de 200 fichas de diversas enfermedades raras. En comparación con el total, obviamente nos quedamos cortos, si hay más de 7.000, pero ha supuesto un gran esfuerzo porque esta página web y todos los que colaboramos no hay ningún tipo de remuneración ni ningún tipo de ayuda oficial y extraoficial. Solamente la Sociedad Alemana de Anestesia sostiene la página web. Tenemos hasta la fecha más de 500.000 descargas de todos los países del mundo.
En el mapa de arriba a la derecha podéis ver un poco la escala de azules, más o menos, de los países donde se han hecho descargas, y la intensidad está relacionada con los que se han hecho más descargas de las enfermedades, de fichas de enfermedades. Orfanoanestesia lo que hace es recomendaciones, como digo, para la anestesia de los pacientes que tienen enfermedades raras. Es una información y una experiencia que está compartida, porque lo que hacemos es encargar a algún anestesiólogo que ha tenido algún caso o series de casos de un paciente con determinada enfermedad rara para que haga una revisión estándar como se hace para cualquier otra revista. Una vez hecha esta revisión, la envía y se somete a una revisión por pares como cualquier otra revista científica. Y la revisión por pares consiste, a diferencia de otras revistas, de que la revisión la hace un médico anestesiólogo, que puede ser más o menos experto en enfermedades raras o en esa enfermedad, si lo hubiera, y un médico o un sanitario, personal sanitario de otra especialidad, por ejemplo, un internista, un pediatra, un neurólogo, un neurocirujano, un genetista, dependiendo de la enfermedad, se remite a uno u otro. Aprovecho para decir, puesto que aquí hay mucha gente que puede estar metida en el tema de las enfermedades raras o que puede estar interesada, que nos hacen falta revisores, con lo cual, luego cuando salga la página web, si alguien está interesado en participar, estamos abiertos. Y sobre todo revisores que no sean anestesiólogos, porque anestesiólogos sí que tenemos una base de datos importante, pero revisores de otras especialidades tenemos menos. Por lo tanto, consideramos que las revisiones de calidad, que supone una cooperación internacional, porque hay revisores de todos los países del mundo. El acceso es libre, puede entrar cualquiera. Las fichas de las enfermedades están abiertas a todo el mundo, tanto pacientes como especialistas. Y, como digo, está disponible en todo el mundo. Y se está traduciendo a varios idiomas. De hecho, actualmente está traducidas están al 100% en inglés, todas las recomendaciones, las casi 200, y están parcialmente traducidas al alemán, al español, portugués, italiano, francés y checo. Y se está intentando también buscar traductores que suelen ser profesionales, o solemos ser los que estamos ahí metidos, si sabemos el idioma, que estamos traduciendo desde la página web hasta cada una de las fichas de las enfermedades. Otras iniciativas que ha tomado la anestesiología, no solamente mi participación, la participación de un grupo de anestesiólogos españoles en orfanoanestesia, sino que la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación recientemente hemos podido crear un grupo de trabajo de enfermedades raras, que no había ninguno hasta la fecha. Había un poco la inquietud de algunos de los médicos anestesiólogos que estaban en la sociedad, pero no había nada formalmente estructurado y hemos hecho un grupo de trabajo. También quiero adelantar, aunque todavía no están finiquitados, en cuanto a su montaje y funcionamiento, que se han creado 2 laboratorios de diagnóstico y de consejo para la hipertermia maligna, que, como hemos dicho antes, es una enfermedad relativamente específica de la anestesiología. Uno está en el Hospital La Fe, a cargo del doctor Óscar Díaz, y otro está en el Hospital La Paz, a cargo del doctor Pascual Sanavia, que es un especialista anestesiólogo en anestesiología pediátrica. Están en fase de montaje porque es muy complejo el análisis de este tipo de casos y del análisis genético, etcétera, etcétera, pero por lo menos hay 2 laboratorios, o habrá 2 laboratorios de referencia en España, que hasta la fecha no había, porque solamente los de referencia en Europa, hay uno que está en Holanda y otro que está en Londres, en Inglaterra. Si somos un paciente con una enfermedad rara, ¿qué es lo que nosotros recomendamos desde el punto de vista del médico especialista? En principio, que hable con el cirujano, porque el cirujano es el primero que tiene contacto con el paciente y le puede hacer preguntas o transmitir las dudas que tenga. Que hable con el anestesiólogo. Afortunadamente, casi en todos los hospitales tenemos consultas de anestesiología, con lo cual ese contacto con el anestesiólogo, que antes apenas se daba justo cuando el paciente entraba en el quirófano y no había ningún tipo más de contacto, y apenas, aunque hubiera una evaluación del preoperatorio, el anestesiólogo no tenía contacto con el paciente. Ahora tenemos las consultas de anestesia y, excepto en las intervenciones urgentes, que suele ser una conversación un poco más informal, las consultas de anestesia sí que nos podemos encontrar al paciente y preguntarle detalles de su enfermedad o hacer una búsqueda en esta página web y que el paciente nos cuente sus problemas y sus inconvenientes que puede encontrar. Se recomienda que el paciente participe activamente, que acceda a las páginas web de las sociedades tanto de cirujanos como anestesiólogos, pero esto solamente en cuanto al manejo general o bien de la cirugía o bien de la anestesia, pero no de las enfermedades raras en concreto. Ahora luego veremos cómo. Que pregunte por alternativas, porque la anestesia no es una anestesia, no es solamente poner una cosa y el paciente se duerme, sino que nosotros utilizamos diversos tipos de anestesias, diversas combinaciones y muchos fármacos. Podemos utilizar en una anestesia general estándar desde 4 hasta 25 fármacos. Entonces, todo este tipo de combinaciones a un paciente con unas características peculiares puede dar lugar a que por lo menos haya dudas. Pregunte también por la experiencia del equipo, en caso de que tenga experiencia con pacientes que hayan tenido la misma enfermedad rara, que consulte online. En esto haría un paréntesis, consulte online sobre su enfermedad rara y la anestesia, pero no mucho,
porque luego se encuentran cosas que son un poquito esotéricas y probablemente no correctas según donde se encuentren. ¿Qué recomienda el anestesiólogo? Porque quizá no la conozca. La página web que hemos creado de Orphan Anestesia y, en definitiva, que pregunte. Por lo tanto, ya como conclusiones, luego sacaremos unas cuantas referencias para que tome nota del que esté interesado. El médico anestesista y la anestesia, como digo, no son solamente un procedimiento, sino que son muchas combinaciones diversas. Tenemos que conocer las peculiaridades del paciente con una enfermedad rara en concreto. Como su nombre indica, los pacientes con enfermedades raras son pocos de esa enfermedad. Es muy difícil que un anestesiólogo se encuentre con más de 1, 2 o 3 pacientes con una enfermedad concreta, pero si tenemos una base de datos que nos permite consultar rápidamente online en menos de 5 minutos qué peculiaridades tiene ese paciente, pues nos va a dar mucha información para el tratamiento perioperatorio. Recuerdo Orphan Anestesia como herramienta, tanto para el paciente como sobre todo para el profesional, la existencia del grupo de trabajo de enfermedades raras de la sociedad y la participación activa del paciente. Y aquí tenemos unos enlaces que el que esté interesado puede acceder a ellos. El primero es de la página web de Orphan Anestesia. El segundo es de la coordinadora de Orphan Anestesia, pero solamente para envío de links de sociedades que colgarán en la página web de Orphan Anestesia. Es decir, cualquier sociedad de pacientes, cualquier sociedad médica puede enviar a esta dirección su correo electrónico o su página web, en caso de que la tengan, y sin ningún tipo de problema, si tienen alguna duda me consultarán a mí, pero sin ningún tipo de problema colgarán el enlace en la sección de enlaces de la página web de Orphan Anestesia. La siguiente es la página web de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación y de la secretaria para, si quieren, contactar con el grupo de trabajo de enfermedades raras de la Sociedad Española de Anestesia. Y por último, mis direcciones de correo electrónico, privada y corporativa. Y nada más. Muchas gracias. Vengo a contarles esta tarde el proyecto FINER. Es una reflexión estratégica sobre la financiación y el acceso de las terapias dirigidas a enfermedades raras en España, ¿no? Por eso el logo de financiación enfermedades raras es un proyecto que hicimos desde Weber el año pasado y que se publicó este año en enero de 2022. Bueno, como su nombre indica, es una reflexión estratégica, ¿no? Nosotros partimos el contexto hay que pararse y reflexionar sobre lo mucho que se ha avanzado en las últimas décadas, ¿no? Y este congreso es un claro ejemplo. O sea, se ha avanzado mucho en términos de investigación, hay cada vez más fondos para este tipo de patologías y cada vez más organismos que lo apoyan también desde la industria. Se ha avanzado mucho en concienciación. Ahí FEDER tiene un papel muy importante. Bueno, ahora la sociedad en general, ¿no? Pues ya es consciente del Día de las Enfermedades Raras, de este congreso también que cada vez tiene más asistentes, también más ponentes. Nos contaba, ¿no? Lo difícil que era conseguir ponentes hace unos años cuando empezó. La situación vemos que ha dado un escalón o 2 o 3. También en términos de políticas. Bueno, conocéis la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras que se aprobó, es verdad, hace ya unos años y que ahora parece que desde el Ministerio la quieren reactivar. Y también en términos de tratamientos. Desde la EMA, desde la Agencia Europea del Medicamento, se han aprobado pues, casi 200 medicamentos huérfanos. Es verdad que, pese a los avances, hay importantes cuellos de botella, hay importantes retos todavía que solventar. Los retos son muy variados, pero bueno, solo por citar algunos. Uno que me parece importante es, bueno, debido al gran número de enfermedades raras, que están en torno a 6.000 y el número es creciente, el número de enfermedades raras diagnosticadas y a su heterogeneidad, es verdad que hay una falta de conocimiento, ¿no? Sobre qué tipo de enfermedades hay, qué implican y qué tratamientos se necesitan. También el tamaño muestral, sabéis, ¿no? Las dificultades de llevar a cabo ensayos clínicos cuando la N de pacientes es muy reducida. Un segundo reto importante es el marco legislativo, que es verdad que en el año 2000 la Unión Europea aprobó una regulación específica para medicamentos huérfanos, pero han pasado ya 20 años. Y de hecho la propia Comisión Europea ha dicho recientemente, ¿no? Que está reflexionando una consulta abierta sobre cómo actualizar este marco normativo. También bueno, pues hay nuevos hitos, como la nueva estrategia farmacéutica europea, que se puede aprovechar esta oportunidad, o el plan RARE 2030, por ejemplo.
Y un tercer punto de problema muy, muy importante son los problemas de acceso. En distintas variantes, por un lado, acceso a tratamientos que están aprobados a nivel europeo, pero a los que no llega la financiación en España, también en términos de tiempos de acceso. Sabéis que este mismo mes el Ministerio de Sanidad ha publicado un informe sobre tiempos de acceso a medicamentos huérfanos y claro, son más de 600 días desde que la EMA lo aprueba hasta que se tiene acceso en España. O sea, son casi 2 años en los que los pacientes, bueno, pues no pueden acceder a ese tratamiento que sí que está disponible. También inequidades entre comunidades autónomas por diversos motivos, como veremos más adelante. Y otro punto es la falta de transparencia del proceso. Es decir, no se sabe muy bien en base a qué criterios si deciden financiar unos fármacos o no lo deciden financiar. Por todo esto, quisimos llevar a cabo el proyecto FINER, para fomentar, pues es como su nombre indica, ¿no? Una reflexión estratégica, una palabra clave es multidisciplinar, sobre este importante reto que tenemos todos, que tiene el sistema sanitario. Y para ello lo que hicimos fue poner en común el conocimiento de más de 40 expertos, 40 agentes del sistema, de muy diverso perfil, para consensuar propuestas de mejora. O sea, lo que quisimos es analizar la situación actual, identificar cuellos de botella y pedirles a estos expertos que debatiesen y que propusiesen acciones de mejora. Lo hicimos con esta forma, o sea, nos ayudamos de un grupo asesor al que llamamos CORE, un grupo asesor principal que estaba formado por 7 personas, 2 de ellas han participado o están participando en este congreso, César Hernández, el director de la AEMS, y Alba Ancochea, la presidenta de FEDER. También estaba la presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la directora general de una comunidad autónoma de Castilla y León, una asesora del Ministerio de Sanidad, el director de Neurología Pediátrica y una economista de la salud. O sea, con estas 7 personas nos reunimos varias veces para que nos ayudasen a identificar qué temas era importante tratar en los 4 grupos de trabajo temáticos y qué personas debían componer estos comités, ¿no? Estos 4 grupos. De hecho, Manuel Posada fue uno de los expertos del grupo 1 y, bueno, y otros tantos, ¿no? Entonces, en el primer grupo de trabajo quisimos ver cuáles eran los condicionantes de partida del acceso y la financiación y nos centramos específicamente en el marco normativo, en los condicionantes clínicos y en la investigación. En el segundo grupo de trabajo entramos en la evaluación, por un lado la evaluación clínica y por otro lado la evaluación económica, y en el acceso. El tercer grupo se centró en la financiación y aquí vimos como 3 patas diferenciadas. Por un lado, cuáles eran los elementos clave de la financiación. Por otro, qué mecanismos, qué fórmulas de alternativas de financiación podía haber para este tipo de fármacos y luego los mecanismos de seguimiento. Y el cuarto grupo de trabajo, este se reunió ya ahí tenéis las fechas arriba, en enero de 2021, era un grupo sobre implementación y era un grupo sobre todo formado por políticos, o sea, políticos de diversos... invitamos a todos los partidos políticos, al final participaron el PP, el PSOE y Vox. Además de, bueno, pues un jurista especializado en sanidad, a nivel europeo Antoni Montserrat y bueno, distintas personas. Cada comité estaba formado por entre 7 y 10 expertos. Así que el cuarto grupo, el más político, digamos, el de una visión más macro, más desde arriba, se centró en la viabilidad y en la implementación y también en qué barreras y oportunidades podía haber para llevar a cabo las propuestas. Aquí tenéis, bueno, participaron 40 expertos, como os digo, pertenecientes a 31 entidades, tanto públicas como privadas. Y, bueno, veis que hay, pues, desde distintos hospitales. Antoni Montserrat venía de Alain, de Maladies Rare Luxemburgo. Distintos, bueno, el CREER, que también lo mencionaron en la mesa anterior. Distintas consejerías de salud. Farmaindustria también representando a los laboratorios farmacéuticos, FEDER, por supuesto, otras asociaciones de pacientes como Fundame, sociedades científicas, universidades. El prólogo del informe final, o sea, esto fue un trabajo de 1 año y pico y lo condensamos en un documento de trabajo, un libro. Y aquí el prólogo estaba firmado por Cristóbal Belda,
por el director del Carlos III, donde puso de manifiesto, bueno, cómo está alineado con los esfuerzos que están haciendo desde el Carlos III con el IMPACT, desde el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y otras tantas iniciativas, y la importancia de aunar esfuerzos, ¿no? De que todos los agentes del sistema caminemos juntos por mejorar la situación de los pacientes con enfermedades raras. Y los prefacios, era un prefacio doble, uno estaba firmado por Alba Ancochea, por la presidenta de FEDER, y el otro por Simone Boselli, el director de Asuntos Institucionales de Eurordis, y bueno, un poco por el papel tan importante que tienen los pacientes y que queríamos dar también en este proyecto. Así que teníamos estos 3 agentes en la parte inicial. ¿Cómo hicimos el proyecto? Bueno, pues como digo, primero lo que hicimos fue diagnosticar la situación. Por un lado, nosotros desde Weber hicimos una revisión de literatura, recopilamos datos objetivos de los distintos puntos a tratar y le pedimos a los 40 expertos que respondiesen a diversos cuestionarios sobre diagnóstico de la situación actual, un poco para ver cuál era la situación de partida, cuáles eran los cuellos de botella. Y, por ejemplo, aquí el 96% de los expertos consideraba que la situación de financiación de raras era mejorable o muy mejorable. Y más de la mitad pensaba que los tiempos de acceso pues había que tratar de agilizarlos. Luego hicimos reuniones con expertos. Con los grupos de trabajo hicimos reuniones, pues eran como de 4 horas cada una, y lo que hicimos fue una parte global entre todos y luego les hicimos trabajar igual te acuerdas, Manuel, en pequeños grupos. Es decir, los sentamos en un hotel y los sentamos de 4 en 4 para que durante 1 hora, durante 2 horas pudiesen proponer propuestas de mejora, ¿no? Que se les ocurriese, hilando un poco el problema o el cuello de botella con la solución o con una mejora que se les ocurriese. Y luego, todas estas había como un portavoz por cada grupo y ya volvíamos al grupo global de 10, 12 y se ponían en común estas medidas de acción, se debatían, se matizaban, se consensuaban. Y así sacamos un listado de recomendaciones. A las del grupo 2 les pasamos las del grupo 1, a las del grupo 3 también veían las anteriores por si las querían complementar. Y luego lo que hicimos fue no quedarnos solo en un listado de recomendaciones, sino tratamos de sistematizarlas, es decir, tratamos de ver la importancia de cada una. Que ahora, bueno, durante las 4 reuniones, todas las medidas de acción que se propusieron en estos pequeños grupos de trabajo, las condensamos en 50 medidas, agrupadas en estas 9 áreas. Pues había 7 medidas sobre investigación, cómo mejorar la investigación, 6 sobre la asistencia sociosanitaria, 10 sobre mejora en el acceso, 4 sobre evaluación, 4 sobre transparencia, había otro bloque sobre pacientes, precios y financiación, fórmulas de financiación y mecanismos de seguimiento. Y lo que os digo, lo que hicimos fue, una vez que teníamos estas 50 medidas ya definidas, les pasamos a los expertos un cuestionario para pedirles que indicasen entre 0 y 10 la relevancia de cada una de ellas. Y así las teníamos ordenadas, ¿no? De la más relevante a la menos, las 50. Y luego, en una segunda ronda, les pedimos que de las 25 más relevantes nos dijesen qué factibilidad de implementación tenían en la práctica. Así nos quedamos con las 25 medidas más relevantes y más factibles. Bueno, todo eso viene recogido porque, claro, tiene mucho detalle. O sea, podéis ver cuáles son las más importantes, cuáles son las menos relevantes para los expertos y sobre todo, cuáles pueden ser más factibles de implementar en la práctica. En esta figura, aquí igual lo veis muy pequeñito, pero bueno, sí que veis que aquí están ordenadas. Cuanto más arriba, más relevante les parece a los expertos la medida. Y cuanto más a la derecha, más factible le parece de implementar. Por ejemplo, y luego aquí están, pues cada una de ellas son las 25 más relevantes en las 9 áreas que os decía antes. La más relevante sería la medida 50, es decir, lo que les parece más importante ahora mismo es digitalizar la información y tener acceso a bases internacionales. O sea, un poco no quedarnos en registros parciales, sino tratar de elevar y de tener datos pues plasmados digitalmente y interoperables las bases entre sí, no solo a nivel regional o nacional, sino también europeo. Por ejemplo, la 48
Esta habla de recogida específica de datos. Es decir, que bueno, los prompts, ¿no? Los prompts y los prems de los pacientes. Lo importante que es saber de primera mano cómo afecta el tratamiento, cómo afecta la patología a la calidad de vida del paciente, cómo afecta a sus cuidadores, a su productividad laboral, qué costes tiene esto. De factibilidad, pues la que parecía más fácilmente implementable es mejorar la comunicación entre los profesionales sanitarios y los pacientes. O sea que esto se puede hacer, se debería poder hacer. Y bueno, y con todo esto, que podéis ver en más detalle en el informe, extrajimos un decálogo de recomendaciones que podemos ir viendo. Una primera recomendación es diferenciar entre las enfermedades raras, no todas son iguales, y el foco debería ir a aquellas que son ultra huérfanas, ultra raras, o bien aquellas que tienen muchas necesidades no cubiertas. O también decían a las que sean, bueno, a las que tengan detrás pues medicamentos muy innovadores, o sea, no homogeneizar, sino ir allá donde más se necesite. Un segundo punto es, bueno, pues que los pacientes estén más empoderados, más informados y puedan participar en mayor medida en los procesos de toma de decisión. Bueno, sobre todo a través de lo que veíamos, a través de una mayor comunicación con el profesional sanitario, que para eso los profesionales también necesitan formación a su vez, y que puedan participar en los distintos procesos que le afectan a ellos, pero también a la hora de evaluar un fármaco, a la hora de financiar un fármaco, como sí que sucede en otros países. Una tercera recomendación sería tener una asistencia sanitaria, una asistencia que sea integral, o sea, que no se centre en el tratamiento farmacológico del paciente, sino que vaya más allá. Y de hecho se hablaba de crear normas estandarizadas de cuidado sociosanitario. Pero bueno, debe abarcar también el ámbito familiar, el ámbito educativo, y no solo los sanitarios, sino todo mucho más integrado. Un cuarto punto sobre cómo hacer que la investigación y el desarrollo en ese tipo de patologías sea más potente, con más recursos, sea más atractiva, por ejemplo, aumentando los incentivos fiscales, y sea más colaborativa, aprovechando, o sea, evitando duplicidades, y que lo que se esté desarrollando en una parte de España o del mundo se aproveche ese conocimiento para seguir avanzando. Un quinto punto sería sobre agilizar los tiempos de los procesos de toma de decisión para que el paciente pueda acceder antes a los tratamientos, y también que se haga de una manera más transparente. Aquí, bueno, sabéis que los medicamentos, en base a lo que dicta la ley, la financiación pública de medicamentos debe estar basada en 6 criterios, y así sí que viene recogido. Lo que sucede es que estos 6 criterios, bueno, son la gravedad, duración o secuelas de la enfermedad, necesidades específicas de ciertos colectivos, que esto aplicaría especialmente a pacientes con enfermedades raras, al valor terapéutico y social y al beneficio clínico incremental del fármaco, al grado de innovación, al impacto presupuestario y a las alternativas disponibles. Lo que sucede es que muchas veces al aprobar un fármaco no dicen explícitamente en base a qué criterio se ha determinado la decisión o por qué, ¿no? Cómo se ha medido el grado de innovación o por qué se ha considerado que sí o que no. Bueno, un sexto punto de este decálogo de recomendaciones sería armonizar los procesos para que el sistema sea más equitativo, armonizar el proceso de diagnóstico, asistencial, de acceso, etc. Una evaluación centrada en el valor que tienen los tratamientos y teniendo en cuenta no solo criterios de eficiencia, que sí son importantes, sino también otros criterios éticos, humanísticos, que pueden tener un papel importante en este tipo de patologías. Una financiación que esté condicionada a la incertidumbre, es decir, lo que proponían los expertos es que en cualquier medicamento, también especialmente en enfermedades raras, pero cualquier medicamento que esté asociado a una incertidumbre elevada de resultados clínicos o resultados económicos, debería ir idealmente vinculada a un esquema de financiación condicionada, digamos, un esquema de pago por resultado, de modo que si se consiga el resultado que se tenía previsto en un principio, pues se financia de manera completa, y si no, pues se comparte el riesgo entre el financiador y el laboratorio. El noveno punto sería sobre digitalización de datos y una reevaluación dinámica de las innovaciones, sobre todo cuando hablamos de que la incertidumbre en el momento de que se apruebe el fármaco es limitada, por eso muchas veces además se aprueban bajo circunstancias excepcionales o una aprobación condicionada. Bueno, pues como se tenga más información en práctica clínica, debería reevaluarse la decisión.
Y un 10º punto que lo llamamos algo más que buenas intenciones. Es decir, y además allí en el cuarto grupo estaban muchos partidos políticos y todos estaban alineados en que querían mejorar la situación de estos pacientes, lo que pasa es que no se ponían de acuerdo en el abordaje. Y de hecho, una de las medidas, que era tener un pacto nacional, era el que tenía peor factibilidad de aplicación. A ver, eso lo teníamos atrás, que nos resultó curioso, ¿no? El pacto nacional, relevancia media, pero desde luego muy poco factible. Bueno, lo cual sí llama la atención. Así que el 10º punto sería algo más que buenas intenciones y tener pues, liderazgo y coordinación. Y bueno, nada más, si queréis tener información más detallada, este informe que lo circularon esta mañana, yo creo que los libros estos negros están por ahí, está disponible de manera gratuita en la web de Weber en publicaciones. Y bueno, si queréis, de todas maneras, me podéis escribir y os mandamos ejemplares en papel si queréis, o cualquier otra duda o pregunta que tengáis también. Nada más, muchas gracias. Adelante, Belén. Muchas gracias por la presentación y bueno, hago extensiva las gracias a los organizadores por haberme invitado, en especial a Antonio González Meneses, que fue el que pues quiso que estuviera aquí presentando parte de nuestro trabajo en relación al cribado al cribado genético de enfermedades raras. Además, agradezco muchísimo estar en este foro. Yo soy investigadora de enfermedades metabólicas hereditarias, un conjunto muy extenso de enfermedades raras, investigadora del CIBER de enfermedades raras, y siempre digo que el motor de la investigación de nuestro laboratorio y del CIBER son los pacientes, y realmente es donde se pulsa qué es lo que necesitan y qué es hacia dónde tenemos que ir. O sea que es un agradecimiento doble por haberme invitado a estar aquí. Bueno, hemos estado esta mañana, desde el comienzo, he llegado hoy y se ha hablado del diagnóstico cuando ya los pacientes tienen secuelas muchas veces que son irreversibles. Se ha hablado del diagnóstico, se ha hablado del tratamiento, y vamos a hablar de una parte importante a la que nos tenemos que mover y dirigir, que es la prevención. Intentar diagnosticar desde el nacimiento, incluso sin que hayan aparecido ninguno de los síntomas, una enfermedad rara, para intentar paliar y evitar secuelas irreversibles, secuelas que van a permanecer a lo largo de la vida de los pacientes. Y este es el objetivo de esta presentación. ¿Qué es el cribado neonatal? Bueno, el cribado neonatal de recién nacidos es un programa de salud pública dirigido a la identificación temprana en niños que son asintomáticos, en bebés que no tienen ningún síntoma. Es la posibilidad de identificar una patología de tal manera que se pueda hacer una intervención temprana que elimine o reduzca la mortalidad, la morbilidad o la discapacidad asociada a esa patología. ¿Qué tipo de patologías pueden estar incluidas en este programa de cribado neonatal? Pues tiene que ser una enfermedad con un importante problema de salud, que se conozca bien la historia natural de la enfermedad y que exista una posibilidad de intervención médica inmediata para prevenir estos síntomas y evitar secuelas irreversibles. El programa el cribado neonatal de recién nacidos es un ejemplo de medicina de precisión, preventiva y personalizada, puesto que intenta, como he dicho, encontrar recién nacidos enfermos entre los sanos, permite resultados rápidos y precisos para aplicar terapias de forma rápida, con un seguimiento personalizado, con terapias dirigidas para prevenir el daño en los órganos, y permite en muchos casos identificar nuevos trastornos genéticos que pueden ser tratables. Lo que hay que tener en cuenta es que el cribado neonatal no es una prueba en los recién nacidos, es un programa ya de por vida desde la detección de la patología y el seguimiento de los pacientes.
El programa de cribado neonatal ha ido de la mano de los avances tecnológicos, es decir, a medida que un avance permitía la ampliación de enfermedades que se puedan cribar, se ha ido incrementando el número de patologías que se pueden detectar en los recién nacidos. Hace más de 60 años, en el siglo pasado, en 1961, comienza el primer programa de cribado neonatal a nivel mundial, que es la detección de la hiperfenilalanemia, la fenilcetonuria. Un ejemplo paradigmático de patología que provocaba unas secuelas neurológicas irreversibles de niños y que si no son tratados inmediatamente van a tener unas secuelas de discapacidad intelectual muy, muy severa. En los años 60 comienza su detección en los recién nacidos y la implementación de una terapia que ha sido un éxito, y hoy podríamos tener casos de pacientes con hiperfenilalanemia sentados en esta sala atendiendo a una conferencia con una vida absolutamente normal. O sea, una patología que, si se diagnosticaba en los primeros días de vida, evitaba las secuelas. Este es el mejor ejemplo para la continuación a los siguientes años. Se implementa en 1968 el cribado de esta patología de la mano del profesor Mayor Zaragoza y la doctora Madalena Ugarte, que dirige el laboratorio, el centro de diagnóstico. Todavía se implementa en España, se extiende al territorio español en los años 80, y con la implementación, con el avance de otra tecnología que es la espectrometría de masas, comienza hace 22 años la ampliación del cribado a más de 40 patologías. Y es ahora, en el comienzo del nuevo siglo, hace 10 años, cuando irrumpe en la posibilidad de analizar el genoma completo de cualquier individuo, y en este caso con la posibilidad de identificar genes y mutaciones que causen patología. Y aparecen numerosos programas como el de BabySeq en los Estados Unidos, en el cual un solo test a partir de sangre tomada del talón de los recién nacidos puede detectar cientos y miles de patologías. Nosotros desde el año 19 tenemos un proyecto inicial financiado por la Fundación Ramón Areces que se llama Gen Natal, para evaluar en España la posibilidad de la implementación del cribado. El cribado actual, en el que se toman muestras del talón de todos los recién nacidos, en todo el territorio español, analiza más de 50 metabolitos en una sola prueba por espectrometría de masas y detecta más de 48 defectos diferentes, la mayoría de ellos enfermedades metabólicas hereditarias, pero hay más de 100 genes asociados a estas patologías. Como se ha dicho en muchas de estas conferencias, realmente cada uno de estos genes es una patología específica. O sea, actualmente se pueden detectar pacientes en más de 130 genes con la tecnología del cribado actual. Sin embargo, tenemos que decir que en nuestro país no hay un consenso, no hay una armonización en cuanto a las pruebas de cribado. La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud determina la obligatoriedad de informar 7 patologías, en breve serán 11, de las cuales la mayoría son metabólicas. Digo informar porque es posible la detección tecnológica, como he dicho, de hasta 48 patologías diferentes, con lo cual estamos ante diferencias en cuanto a la informe de patologías dependiendo de la comunidad autónoma. No dejo de pensar en muchos pacientes con los que he estado de enfermedades metabólicas de Navarra, con niños que no habían sido informados su patología y
sí habíase informado en otra comunidad como Madrid, con lo cual la diferencia en cuanto al tratamiento y a la identificación de la patología es muy diferente en las diferentes comunidades. El programa de cribado actual implica, como digo, una detección metabólica, una prueba de segundo nivel y una prueba de tercer nivel genética. No creo que os tenga que convencer que realmente la confirmación de una patología es una confirmación genética para aplicar terapias que muchas veces son específicas del gen y en muchos casos también incluso específicas de las mutaciones. Hay que acabar en el estudio genético. Por ello, hay varias iniciativas, entre ellas las de el laboratorio en el que estoy, que trata de pasar desde la prueba del cribado neonatal metabólico a la identificación de los genes utilizando la secuenciación masiva, y así lo hemos publicado recientemente. La experiencia de esta prueba de segundo nivel genética nos ha servido para enfrentarnos a la posibilidad de hacer una detección de patologías que no se detecten en el cribado utilizando la genética, como ahora os indicaré. De tal manera que llega la irrupción del DNA. Hay ya 2 pruebas basadas en el análisis de DNA. Son 2 pruebas que no van a utilizar secuenciación masiva, también se utiliza la sangre impregnada en papel. Son 2 pruebas específicas en las que hay una prueba, una enfermedad. Ninguna emplea todavía la secuenciación masiva. Estas están en periodo de desarrollo en las diferentes comunidades. ¿En qué se trata el cribado genético? Se trata de plantear la posibilidad de que fuera una prueba de primer nivel, o sea, a partir de la sangre impregnada en papel en todos los recién nacidos, hacer una secuenciación masiva para mejorar y ampliar el programa de cribado actual, identificando variantes patogénicas y luego, en algunos casos, utilizando otras tecnologías de segundo nivel, metabólicas o enzimáticas, para confirmar en aquellos casos en el que no estemos seguros de cuál es el efecto de las variantes. Entonces, de esta forma, tenemos el desafío de extender el cribado neonatal tradicional, incluyendo nuevos defectos tratables y yendo de la mano al desarrollo tecnológico y de investigación que está revolucionando los tratamientos y las terapias de enfermedades raras. Hay muchas iniciativas, es una oportunidad de detectar miles de trastornos en recién nacidos que antes eran imposibles de detectar. Este es el programa de los Estados Unidos, que ya lleva 10 años, el programa inglés, incluso hay algunas iniciativas privadas. Y aun siendo muy plausibles, esto es un programa de salud pública, en el cual deben de tener acceso todos los recién nacidos. Y nosotros estamos desarrollando este proyecto. ¿Para qué? Pues para aplicar nuevos tratamientos asociados a los genes que se detecten de una forma rápida e eficaz. Aquí os pongo algunos. Hay cientos de ensayos aplicados, incluso las terapias de mRNA que están resolviendo, han sido relanzadas con la pandemia. Hay cosas que han sido realmente interesantes, como digo, el desarrollo de vehículos para la terapia de RNA de la mano de las vacunas, terapias génicas, de reemplazamiento, cientos de ensayos clínicos. Hay una página de la accionabilidad en ClinGen que va incluyendo todas las posibles enfermedades que tenemos capacidad de intervenir. Esta secuenciación como prueba de primer nivel puede que no sea tan sensible como la actual, tenemos que trabajar en ello, no va a reemplazar a la prueba actual porque esto es muy eficaz y sensible, y tendremos que hacer un esfuerzo en combinar diferentes otras tecnologías para dar un diagnóstico certero. Hay una selección de genes que se pueden cribar tanto con estas tecnologías de secuenciación masiva. Tienen que ser genes con evidencia definitiva o fuerte de causar un trastorno de inicio en la niñez.
con una penetrancia completa, que tengan tratamiento o que haya un beneficio en la detección precoz, aunque aquí hay mucho debate en lo que significa un beneficio y probablemente aquí haya muchas opiniones al respecto, y en las cuales podamos actuar para evitar prevenir un resultado que sea devastador. Nosotros hemos hecho un ejercicio para identificar estos genes. Hemos identificado más de 3.000 genes que se podrían beneficiar de la utilización de un biomarcador, la generación de un biomarcador genético para su detección. Aquí tenéis algunos de los genes, muchos asociados al cribado actual, y se identificarían directamente las mutaciones en patologías que ya se criban, pudiendo de tal manera aplicar terapias específicas de mutación, incluso de gen. Otras enfermedades metabólicas, entre las que están la mayoría de las enfermedades lisosomales o asociados a otras patologías. Es un ejemplo. Tendremos que trabajar en interpretar lo que vemos, porque una cosa es secuenciar, que ahora mismo todos podemos secuenciarnos nuestro DNA, el tema es saber qué es lo que aporta, qué información útil con respecto a la clínica, de tal manera que tenemos que separar entre lo que es secuenciar e interpretar variantes. Podremos hacer informes de determinadas variantes que estén muy claras, que consideremos que son patogénicas o probablemente patogénicas, y el resto, sobre todo las que llamamos variantes de significado clínico incierto, o sea, que aquellas que no sabemos con seguridad qué producen, vamos a tener que utilizar otras tecnologías para confirmar su efecto. Para resumir, quería indicar que el análisis genómico neonatal está listo para implementarse en el entorno clínico, utilizando la misma muestra que el cribado actual. Hay que combinar diferentes enfoques. Se necesita un consenso nacional para incluir las patologías a cribar. No puede ser que haya ya ensayos piloto de determinadas patologías en algunas comunidades y no sea una realidad nacional. Y sin ninguna duda necesitamos profesionales bien formados en genética, y necesitamos que definitivamente el Ministerio de Sanidad apruebe la generación de la genética clínica. No es una reivindicación vacía, es una reivindicación necesaria para el buen manejo y el buen hacer con los pacientes a la hora de determinar la patología, las mutaciones y los tratamientos que deben de implementarse. Simplemente este es el grupo en el que trabajo, el Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares. Trabajamos en la mejora del diagnóstico de patologías raras. Específicamente somos expertos en enfermedades metabólicas y en la investigación y desarrollo de terapias para esas patologías que ha indicado la ponente anterior, que son ultra raras o ultra huérfanas, que me ha resultado tremendamente impactante. Pues trabajamos en algunas de ellas. De hecho, trabajamos junto de la mano de asociaciones de pacientes que además de brindarnos su apoyo, pues nos brindan en muchos casos su cariño y su agradecimiento por lo que hacemos en el laboratorio. Muchas gracias.